Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más en tu programa, Energía y Sociedad. Quien te habla, Nico Medici. Te doy la bienvenida y está con nosotros el miembro estrella de nuestro programa, el ingeniero Ramón Alburquerque. Pero también está Un aplauso, el un compañero aplauso, un aplauso. Juan de Dios y Héctor. Muy bien, muy bien. Bienvenido a... Bueno, todos somos ingenieros. Bueno, este es un club de ingenieros. Un Sí. equipo. Bueno, Juan Gabriel El ingeniero Juan de Dios. de Dios, ingeniero, El ingeniero Víctor Héctor. Vázquez, ingeniero, y Nico Medici, doctor en ingeniería. No, y hay un intruso aquí, líder, porque nosotros somos ingenieros químicos, pero él es industrial. Él es Sí, yo soy industrial. yo soy el espacio aquí, el colado del grupo. Entonces, todos, ¿verdad? Nos sentimos contentos cada vez que el ingeniero está con nosotros, el ingeniero Ramón Alburquerque, porque es una cátedra cada vez que viene. Y como hemos pasado un huracán, vamos a aprender que es un huracán y él también va a dar sus comentarios, recomendaciones y que la parte internacional también como que se ha calentado un poquito. Y vamos a escuchar ese atinado comentario del ingeniero y cada vez que él viene queremos aprovecharlo al máximo, por eso nosotros hablamos poco. Ingeniero, ¿qué usted dice? No, que deben hablar más. Bueno, Bueno. Nico, mira, ¿qué es un ciclón primero? Primero, ¿dónde ocurren los ciclones? Los ciclones solo ocurren en el trópico, en los trópicos, porque hay dos trópicos. El planeta tiene una zona tropical dividida en dos trópicos. ¿Y qué es el trópico? Bueno, el Ecuador, que es la mitad del planeta, digamos, Una línea imaginaria. la línea imaginaria, de mitad del planeta, que pasa por encima de la desembocadura del río Amazonas y por el país Ecuador, aquí en América. De Y hecho, sigue, Ecuador debe su nombre claro, partiendo de ahí. a ese. Y es al mismo tiempo un paralelo. Paralelos se llaman a las líneas imaginarias que van marcando las latitudes. Entonces el principal es el Ecuador. Ahora, si usted mide del Ecuador hacia el sur, usted va a tener 30 grados y esos 30 grados, cada grado son 100 kilómetros. Entonces, si usted mide desde el Ecuador hacia el sur son 3.000 kilómetros, si son 30 grados. 30 por 100, 3.000. Y ese es el trópico de Capricornio, donde los ciclones giran en el mismo sentido de las agujas del reloj. Bien, y el trópico de Cáncer es del Ecuador hacia el norte, igual, 3.000 kilómetros o 30 grados. En esa zona de 6.000 kilómetros, 3.000 y 3.000, 6.000 kilómetros, es que ocurren los ciclones. ¿Y por qué ocurren? Ocurren porque de mayo hasta noviembre el planeta recibe una cantidad de radiación solar tan intensa, el planeta recibe una intensidad de radiación solar tan intensa que se acumula una enorme cantidad de calor en esta zona del trópico. Imagínense que ese calor no saliera y que el año siguiente volviera a acumularse todo ese calor y el siguiente también. ¿Qué sería de la zona de los trópicos? Una olla de presión. ¿Se podría vivir aquí? No. Entonces, como la naturaleza tiene sus mecanismos para equilibrarse, entonces la misma naturaleza utiliza ese fenómeno que se llama ciclón para sacar de los trópicos esa enorme cantidad de calor y de humedad y llevársela a la zona fría. De manera que el ciclón tiene dos ventajas. Libera de esa enorme cantidad de calor a los trópicos, que lo haría inhabitable y dañaría las cosechas, dejaría de producir la tierra por la tanto calor acumulado.
Entonces, y lo lleva donde hace falta ese calor. ¿Dónde hace falta? En la zona fría. Entonces, pero ¿cómo se forma un ciclón? Bueno, ustedes saben que esa enorme cantidad de radiación solar, los rayos del sol son una mezcla de ondas. Y del total de los rayos del sol, el 38% son ondas de luz visible. Gracias a lo que vemos, esas ondas de luz visible. El 43-44% son ondas infrarrojas y el 7% ultravioletas. Entonces, resulta, por eso cuando usted va a la playa, le dicen, bueno, después de las 10:30 de la mañana, trate de no exponerse mucho en la playa. Y entre a la playa antes de las 10:30 y después de las 4:30. Esas son las horas aconsejables. ¿Por qué? Porque allí las ondas ultravioletas e infrarrojas van disminuyendo. Y va disminuyendo todo, porque también va disminuyendo la luz visible, hasta que cuando se oculta el sol, entonces tenemos otros tipos de radiaciones residuales. Bueno, ahora bien, ese calor, ustedes saben que la Tierra como cuerpo espacial, como cuerpo cósmico, la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. A usted le preguntan, ¿cuál es la superficie total de la Tierra? O 510 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cuántos de esos 510 millones son océanos y mares? Bueno, 362 por ahí. 362 millones de kilómetros cuadrados. Pues cuando el sol está irradiando y enviándonos esa enorme cantidad de calor, la mayor parte se almacena en los océanos y en los mares. Exactamente. Pero ¿cuánta tierra emergida tenemos? Tenemos 158 millones de kilómetros cuadrados, porque tenemos el continente Asia, que tiene 44.6 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos América, que tiene casi 42.7. Tenemos a África, que tiene casi 31 millones de kilómetros cuadrados. Y tenemos a Europa, que tiene 9.9, casi 10. Y Oceanía, que tiene 9.3. Y entonces tenemos todas las islas, islotes y cayos. Bueno, entonces, cuando en los mares ese calor del sol eleva la temperatura, aquí en el trópico, en los trópicos, hasta 26 grados centígrados, Nico. Más o menos, sí. 26, en la zona intertropical, 25.5, 26. Exacto, 26 grados Celsius o grados centígrados. El nivel de evaporación en los mares es tan intenso que casi se puede ver las columnas de vapor que suben. Pero ¿qué pasa? Que a 2 o 3 kilómetros de altura, la temperatura es tan baja que esas nubes de vapor se condensan. Y entonces, ¿qué fenómeno se produce ahí? Una caída de presión, una zona de baja presión. Y esa zona de baja presión, ustedes saben que los fluidos van desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y si a nivel del mar hay mucha evaporación y hay mucho vapor que se está formando y allá arriba se forma un vacío que cae la presión, entonces esa parte alta actúa como un succionador, como una bomba succionando más vapor, y ahí se acelera la evaporación en los mares. Pero ¿qué pasa? Que son vientos. Esos vapores son parte del viento, y entonces de las nubes, son nubes verticales, cumulolimbo, como le llaman, cumulolimbo. Entonces,
van subiendo y por el movimiento adicional de rotación de la Tierra, que le llaman el movimiento de Coriolis, entonces esas cosas se juntan y se forma el remolino. Sí, el efecto Coriolis. El efecto Coriolis, que no es por el efecto, porque Coriolis, que fue un gran físico francés, lo que hizo fue describir el fenómeno, pero eso es un fenómeno natural. Sí, una corriente de fluido. De fluido en este caso que de la atmósfera. no, del movimiento de la Tierra, en Sí, ese que- sentido. sí, que influye en la atmósfera. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ahí se forma el ciclón, que tiene diferentes grados de intensidad. Dependiendo la velocidad del viento, si son a 120. Entonces hay Las una traslaciones. rotación en el fenómeno del remolino y hay otra rotación a la velocidad que él se traslada. Correcto, así es. Entonces ahí tenemos montado ya lo que es un ciclón. Ahora, los ciclones reciben distintos nombres en diferentes partes del mundo. Por allá por China le llaman monzones, porque China, que está entre Rusia y entonces Taiwán, Vietnam y todo esto, tiene una parte que es tropical. Por eso es que es tan difícil que nosotros le vendamos yuca, plátano y cosas a China, porque ellos la producen también en enormes cantidades. Y usted va a China, incluso nosotros fuimos a Guangzhou y a varios sitios, y bueno, ¿qué encontramos? Que ellos, como son infinitamente más organizados, en el medio de las calles, en vez de ponerle un muro de concreto, ellos le siembran plátano. Y entonces usted ve cuando están y mango, cuando cosechan, todo bien organizado, con una serie de cajas, cosechando los mangos en mitad a mitad de las calles. Le sacan provecho a todo. Bueno, y entonces ellos le llaman monzones a los ciclones. Y otros pueblos, Indonesia y todo, le llaman tifones. Los tifones, sí. Pero nosotros le llamamos huracanes, porque los mayas habían estudiado este fenómeno bastante bien, con mucha profundidad. Y entonces huracán es una palabra maya que quiere decir el Dios que me protege. ¿Por qué? Porque en todo lo que hemos descrito, realmente los ciclones son una bendición también. Destruyen y hacen daño, pero sin ellos no podríamos vivir en el trópico. Entonces los mayas, que se cuidaban bien del efecto de los ciclones, le pusieron huracán, porque ese movimiento atmosférico, ese fenómeno atmosférico es el que hace posible que podamos vivir aquí. Usted ve que pasó Fiona, pero usted siente como un alivio ahora, como que todo mejoró. No es así. Una temperatura Sentimos más relajante. como una actualmente. temperatura menos humedad, como que hay un relax, como que uno botó tensiones. Claro, Algunos que están eso lo preocupados. sentimos, lo que no estamos afectados Exacto. y damnificados, ni perdimos la casa, ni perdimos el techo, ni tenemos el ambiente, los muchachos encima y las casas inundadas, y entonces los plátanos en el suelo y la yuca que se va a podrir porque ningún tubérculo aguanta 15 o 20 días inundado en cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos fenómenos? Estar preparado. Primero estudiarlos bien y entonces organizarnos en esa ley de organización de ordenamiento territorial que aquí no se ha aprobado, Que necesitamos esa ley, que la ¿verdad? necesitamos, organizarnos. La ley 64. Aquí hay 22 instituciones para intervenir en el caso de los huracanes. Por favor, hagamos como en Estados Unidos. Ellos tienen una sola, FEMA, y otro nada más, Land Security, la seguridad patriótica de la madre patria. Entonces, las que tienen que ver con todos estos fenómenos. Pero ojalá que estas 22 o 21 organizaciones que necesitan tanta coordinación, mejor sería tener una sola. Y si fuera yo, ¿qué haría? Dado que a nosotros no nos va a atacar militarmente Cuba, ni Puerto Rico, ni Jamaica, ni nos va a atacar Venezuela, ni ninguno de estos.
no nos va a atacar nadie. Y los pobres haitianos tenemos que, entonces, que sean las Fuerzas Armadas, que así como se llama de defensa, como no tenemos que defendernos militarmente, entonces vamos a convertir este ministerio en el ministerio para manejar toda la seguridad ¿de qué? De los fenómenos naturales y de todo lo que sea una amenaza externa para el país. Yo pienso que eso sería bueno. Ahora, Sí. el sábado, esta misma, como a las 10:30 de la mañana de hoy, estaremos entonces viajando por toda esta zona afectada para ver con nuestros propios ojos. Lo hemos visto a través de la televisión, pero queremos verlo y hablar con la gente para porque todavía el lunes, el martes, el miércoles no se sabrán los daños totales, porque hay zonas que aún no se ha podido, porque aquí en la capital creemos que ya todo pasó, Exacto. pero decía, vi en la televisión que alguien dijo, es que para nosotros ahora es que hay viento y ahora es que hay lluvia. Entonces, solidaridad es la palabra. Exacto. Solidaridad. El país tiene que acumular, poner a disposición y entonces también algo que es elemental, apoyar las autoridades de los municipios en todo lo que ellos pueden hacer por sus respectivos pueblos, por encima de los partidos. Es solidaridad humana. Sí. Y al gobierno, al presidente, a los ministros, todos a una trabajando en favor del pueblo. Sobre todo decir, perdóname, Nico, hacer ese llamado que hemos hecho constantemente de no politizar las situaciones que se ven actualmente, porque la desgracia de este pueblo es de todos. No se trata de una desgracia de un partido específico o como muchos han intentado actualmente, querer politizar la situación para querer ganar adeptos. Esa no es la actitud que, así como usted dice, es más fácil que todos seamos uno, porque a fin de cuentas hablamos de una sola República Dominicana. Nosotros no tenemos una reserva para irnos a otro lado. Entonces... No, y que nos vamos a otro lado y es pensando en nosotros. Claro. Porque déjeme decirle, las remesas que envían los dominicanos de ultramar tienen partido político. No. Las cajas, los tanques, los envíos Tampoco. que ellos tienen partido político. Las inversiones que ellos vienen a hacer, que el 20% de los que nos visitan en forma de turistas son dominicanos y que traen siempre $9,999 y traen su chequera y su tarjeta. En fin, que le meten a la economía 25,000 millones, no menos. El mismo presidente dijo que los dominicanos envían por cariño, en naturaleza, 6,000 furgones al año. Calcule que cada furgón de eso valga $1 millón, que hasta poco me lo hallo. Son 6,000 millones. Solamente en eso. Bueno, entonces yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Sí, correcto, ingeniero. Mira, decía Pedro Mir que nosotros somos un país en el mundo que está colocado en el mismo trayecto del sol. Y diríamos en este caso, ingeniero, estamos colocados en el mismo trayecto de los huracanes. Porque cada año, cada 1 de junio hasta el 30 de noviembre, empieza la temporada ciclónica y termina el 30 de noviembre. Creo que hay que tener una estrategia definida, hay que tener instituciones, como usted bien dice, en el país y que hay que educar al pueblo sobre este tema. No sé Sí, no, y sobre todo tener un plan correcto para sacar de las zonas vulnerables, Eso mismo. de las zonas de seguro golpe demoledor, porque si no lo hacemos y dejamos a todas las personas desamparados ahí, donde sabemos que van a meterse las inundaciones, donde van a venir los desbordamientos de río, donde va a venir todo esto, donde se va a deslizar la tierra o se puede deslizar los lodos y no lo sacamos, entonces se lo estamos regalando como un obsequio malsano a estos fenómenos. Diría yo que los huracanes, como siempre pasan, ellos nada más tienen 3 o 4 rutas. Si usted estudia meteorología, usted va a ver que los ciclones se forman en el Atlántico abierto
o en el Atlántico Sur, o en el Atlántico Norte, o se forman en el Caribe, o dentro del Golfo de México, o en la parte... Son 4 lugares. Y dependiendo del lugar donde se formen y algunas variaciones, casi se puede saber qué ruta tomarán. Tomarán la ruta de Barahona, aquel famoso huracán Flora, que golpeó también a Puerto Príncipe. Otros la ruta que pasa por el Distrito Nacional. Ese fue el San Zenón. Y otros entonces como este. Pero yo, para que ya Nico haga el cambio, yo agradezco, como dice el pueblo, a Dios y a María Santísima, que no estos huracanes que nos están golpeando, pero no nos están golpeando como a Puerto Rico, porque a Puerto Rico prácticamente es que no lo están dejando vivir. Porque fíjese, esa ruta que tenía este huracán era para habernos hecho añicos. Y afortunadamente rozó un poco por Punta Cana, La costa este, y y nordeste, pero se fue casi por el canal. Al principio incluso se creía, según que no nos iba a golpear. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de Miami, que no iba a golpear tierra dominicana. Exacto, pero al siempre principio lo se hizo. creía. Sí. Bueno, vamos a seguir aprovechando los comentarios del ingeniero después de la pausa.